ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الردى وأستمد لطفه فيما خلق. بعد إني باليقين أسحد سحادة الإخلاص عن لا يعبد بالحق معلوم سوى الرحمن، وأشهد أن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. بعد أيها الإخوة أحمد الله إليكم وأرجو وأتمنى للجميع الصحة والعافية، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في دار كرامته كما جمعنا هنا في هذا المسجد المبارك، اللهم آمين. Queridos hermanos y hermanas, espero y deseo que estéis todos bien bajo la protección de Allah subhanahu wa ta'ala. El tema a tratar se basa en la importancia de la oración. ¿Cuál es la importancia de la oración en la religión islámica? يعني منزلتها في الدين. أولا نتعرف معنى الصلاة في اللغة. الصلاة في اللغة الدعاء بالخير. Primero vamos a conocer qué significa as-salah, la palabra salah. Desde un punto de vista lingüístico significa suplicar por el bien. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán: وَصَلِّ عَلَيْهِمْ أَيْ عُدُوا لَهُمْ. Allah le ordena al profeta sallallahu alayhi wa sallam diciéndole وَصَلِّ عَلَيْهِمْ, es decir, haz súplica por ellos. Haz súplica por ellos. وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. En cuanto a la ley islámica, se trata de palabras, acciones que comienzan con la declaración de la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, cuando nosotros vamos a empezar la oración, lo que hacemos es takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Es decir, decimos Allahu Akbar. Ya hemos entrado en la oración. A partir del momento que tú digas Allahu Akbar, ya te es prohibido toda acción que realizabas antes de mencionar esa palabra. Por eso dice aquí وَشَرْعًا أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ. En la ley islámica se trata de palabras, acciones que comienzan con la declaración de la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala y terminan con el saludo de paz, es decir, Assalamu alaikum. وقبل الشروع في الحديث إن شاء الله أولا نستشهد بأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على ربوبية الصلاة ومن قبل السنة وأقوال الصحابة. En primer lugar, vamos a citar algunas evidencias provenientes del Corán que nos indican que la oración es obligatoria y que no puede haber separación entre el Islam y la oración. Aquella persona que no reza no tiene fe. Aquella persona que no reza, porque a menudo escuchamos la mayoría de las personas diciendo: es que soy musulmán pero no practico. No hay religión sin práctica, o sea, no hay Islam sin práctica. Si tú no practicas, ya me dirás qué te sirve ser creyente. Pero para justificar el hecho de no rezar, te dicen que soy creyente, pero lo que pasa no practico. Vale, si crees en Allah subhanahu wa ta'ala, es el que te ha mandado que tienes que rezar, o sea, ¿por qué no rezas? Si realmente dices de amarlo, crees en Él, confías en Él absolutamente, Él te está ordenando que debes rezar. Y tú dices que crees en Él, pero no rezas. Y eso es imposible. Haya mustahil, inda al-mukhala. Limada li'anna al-muhibba liman yuhibbu muti'u. Cuando tú dices de amar a una persona, lo que tienes que hacer es seguirle. Tú no puedes pretender que tú y yo seamos amigos y al mismo tiempo eres amigo de mi enemigo. Es imposible. قال الله تعالى في سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة. Aquí. Allah nos dice en Surat al-Baqarah: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, establecen el rezo, es decir, cumplen con la obligatoriedad del rezo. كلمة أقيموا في الأمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجمع.
Es una orden genérico, que Allah dirige el discurso hacia todo. ولهذا قال الفقهاء ومنهم إمام الشافعي رحمه الله تعالى أن المشركون مخاطبون بفروع الشريعة لأن الله سبحانه وتعالى قال وأقيموا الصلاة. No ha dicho ya أيها الذين آمنوا وأقيموا الصلاة, bal قال أقيموا الصلاة. Establecen el rezo. Por eso algunos sabios dicen que los kufars que los kufars entran en el discurso de Allah subhanahu wa ta'ala, aqimus salah, establecen el rezo, ya que Allah subhanahu wa ta'ala dirigió el discurso hacia toda la humanidad. No ha especificado, no ha dicho, oh creyentes, establecen el rezo. Ya sea rezan o no rezan, pero entran en el discurso. Allah nos dice, aqimus salah, establecen el rezo. Luego Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. En efecto, la oración ha sido decretada, ha sido prescrita para los creyentes como una obligación. Wa qala aidan hafidhu ala as-salawat, es decir, cuiden la oración. Todos estos ayat wa hadhihi al-ayat tadullu ala wujubiyyati as-salat. Todas estas aleyas, versículos coránicas hacen indicar que la oración es obligatoria. Por lo tanto, cualquier musulmán creyente te diga yo creo pero no practico, se está contradiciendo a sí mismo. Wa min qibal as-sunnah, en cuanto a parte de la sunna, ¿qué evidencias tenemos que afirman que la oración es obligatoria? Porque hay algunas personas que intentan separar lo que es la acción de la creencia. Te intentan convencer, decirte con que tú creas es suficiente. Tú dices la ilaha illallah, ahí no entra rezo, no entra ayuno, no entra sadaqa, no entra nada. Con que tú creas, ya está. Kama yaqulun yani ahlul bid'ah. والناس في الإيمان شيء واحد كالمسط عند التماثل الأسنان. Yani dicen que todos somos iguales en la creencia. Del mismo modo que los dientes del, ¿cómo se dice? El pene. El peñe. Peine, el sentade. Peine. Vale, eso. Dicen que todos estamos al mismo nivel en la creencia. Del mismo modo como los dientes del peine. Que iman Abu Bakr o iman ana, que yo y el Abu Bakr y aquella persona que no reza, no hace el bien, no hace nada, todos estamos, o sea, en lo mismo. Esta palabra no tiene base. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice, an Anas bin Malik radiyallahu anhu, قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة عشر به 50. Anas bin Malik radiyallahu anhu dice, la noche de su ascensión, es decir, refiriéndose al profeta sallallahu alaihi wasallam, se le prescribió 50 oraciones. يعني كان هذا في أول الأمر. O sea, el principio del Islam fueron 50 oraciones diarias. Y luego el profeta sallallahu alaihi wasallam, volviendo de su cita con Allah subhanahu wa ta'ala, se encontró con Musa. El Musa le preguntó, ¿qué es lo que te ordenaron? Le dijo, mi Señor me ha prescrito 50 oraciones diarias. Musa le dijo, vuelve hacia tu Señor, fas'aluhu at-takhfif. Pídele que lo reduzca, que lo baje un poco. Porque sé perfectamente que tu umma no va a poder cumplir con 50 oraciones diarias. El profeta volvió, Allah subhanahu wa ta'ala le quitó un poco, volvió al Musa, le dijo lo mismo, así sucesivamente hasta que quedaron en 5. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam iba ya para partir, ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي. Alguien llamó al profeta sallallahu alaihi wasallam diciéndole, la palabra no se cambia ante mí. Desde un principio te dije que son 50. Vale, ahora te los dejo en 5. فَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ 50. Es decir, en principio fueron 50, pero ahora solo vas a tener que rezar 5. Pero rezando 5 tendrás recompensa de 50, ya que esa fue mi primera palabra que yo
te di a ti. Por lo tanto, no se cambia la palabra ante mí. Luego tenemos otro hadith de Ibn Umar radiallahu anhuma que indica que la oración es obligatoria, no se puede separar el Islam de Salah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Es decir, el Islam se basa en 5 pilares. Shahadatu Allah ilaha illallah, testificar que no hay Dios verdadero que merece ser adorado excepto Allah. Excepto Allah. ¿Por qué siempre tenemos que decir verdadero? ¿Por qué tenemos que decir verdadero? Algunos dicen, pero el profeta alayhi salatu wasalam no dijo la ma'budan bihaqqin illallah. Yani hada ma'lum fi lughat al-arab. Isqatu shay'in ma'lum fi al-lugha jaiz. O sea, dejar de mencionar algo que ya se sabe no hace falta. Eso es llenar papel de nada. Vale, cuando decimos la ilaha illallah, la ma'budan bihaqqin illallah, no hay Dios verdadero. ¿Por qué? Porque hay otros dioses. Hay gente que adoran rocas, hay gente que adoran, ¿cómo se llama?, montañas, hay gente que adoran otras personas. Entonces, cuando tú dices la ma'bud, sacat. Cuando dices no hay Dios, sí que hay dioses, pero son falsos. Por lo tanto, hay que decir la ma'budan bihaqqin illallah. No hay Dios verdadero que merezca ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces el profeta nos dice en este hadith de que bunya al-Islam, el Islam se basa en 5 pilares. Shahadatu Allah ilaha illallah, testificar que no hay nada, que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala, y testificar que yo, Muhammad, soy su mensajero, establecer el rezo. Establecer el rezo. Por lo tanto, en este hadith encontramos que el rezo es obligatorio. Después de shahadatain, es decir, certificar que no hay Dios verdadero que merezca ser adorado, que no sea Allah, y que el profeta es un mensajero, la segunda es iqamat as-salah, establecer el rezo. Amma aqwalus sahaba, los dichos de sahaba que nos indican que la oración es obligatoria. Radiyallahu anhum ajma'in. كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق إن من أهم أموركم عندي الصلاة. El Umar radiallahu anhu solía escribir por todas partes diciendo en sus cartas, en sus letras: vuestros asuntos, lo más importante de vuestros asuntos ante mí es la oración. Lo más importante de vuestros asuntos es la oración. فَمَنْ حَفِظَهَا حَفِظَ دِينَهُ. Quien lo cuida, quien cuide de su oración, reza a su momento, habrá cuidado su religión. وَمَنْ دَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا شِوَاءَ أَدْيَعُ. Decir, quien lo descuida, quien descuida su oración, no lo tiene en cuenta, es perezoso, llega a la hora de rezar, no se levanta para rezar. Si ha sido capaz de descuidar la oración, imagínate con otras cosas religiosas. Y luego termina con esta frase: وَلَا حَذَّ فِي الْإِسْلَامِ liman taraka as-salah, wala hadda fil Islam liman taraka as-salah. Es decir, aquella persona que ha abandonado el rezo no tiene absolutamente nada del Islam. Aquella persona que ha abandonado el rezo no tiene nada del Islam. Wa hada Ibn Abbas yaqul man taraka as-salah faqad kafar. Ibn Abbas dice: quien abandona el rezo sin motivo ninguna ha caído en la incredulidad. وهذا أبو الدرداء يقول لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا عضو له. Es decir, una persona no tiene imán, no tiene fe, no tiene tawhid si no reza. Del mismo modo que no hay salah si no hay ablución. Cuando tú te levantas y rezas sin haber hecho el wudu, no has rezado. Por lo tanto, si tú dices de creer en Allah subhanahu wa ta'ala pero no rezas, no crees en Allah subhanahu wa ta'ala. هذا ابن مسعود يقول من لم تعمره الصلاة بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يجداد من الله إلا بعدا. Quien su oración no le ordena realizar el bien ni abandonar el malo, que sepa que lo único que va a conseguir con esa oración es alejar aún más de Allah subhanahu wa ta'ala. الآن عرفنا من قبل القرآن والسنة وأقوال الصحابة أن الصلاة واجب. Entonces, a partir de aquí entendemos por parte del Corán y la Sunna y los dichos de Sahaba
que la oración es obligatoria. Que nadie te venga y te diga, bueno, es decir, solamente ten el corazón limpio ahí a la sireña. Hay que llevar a cabo, del mismo modo que me pides a mí que yo tengo que tener la sinceridad, es Allah subhanahu wa ta'ala que me ordena llevar a cabo esas acciones. Si yo realmente amo a Allah subhanahu wa ta'ala, dime una razón válida, qué es lo que me lleva a incumplir su mandato. No hay ningún motivo. Entonces sabemos perfectamente que la oración es obligatoria. ولكن على من تجب. La oración es obligatoria ¿para quién? ¿Para quién debe rezar? Porque a veces vemos que algunos padres son muy duros con sus hijos, que tienen 5 años, 4 años, es capaz de pegarle, darle bofetadas, ha rezado, gran anchal. Pero nunca se pone adelante para que el hijo lo tome como ejemplo. Solo le dice, reza, reza, reza. La manera correcta es que tú te pongas delante, enseñes a tu hijo. ¿Dónde sacamos eso? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice, sallu kama ra'aytumuni usalli. Rezar como me habéis visto rezando. De hecho, el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando alguien le venía y le preguntaba, enséñame al Islam, el profeta se ponía y se lo enseñaba cómo tenía que rezar. Así es como se tiene que enseñar a los niños. ¿Para quién es obligatorio? Naqul tajibu ala kulli muslimin balighin aqil. Es decir, es obligatorio para todo musulmán adulto en pleno uso de sus facultades mentales. Es decir, la oración es obligatoria para todo musulmán adulto, sea chica, chico. Hay excepciones. Hay excepciones. والدليل على ذلك ما رواه علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ وعن السبي حتى يحتلمه وعن المجنون حتى يعقل. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu nos dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam, 3 personas están excusados. 3 personas están excusados. Es decir, anin naim, el durmiente. La persona que queda dormido hasta que se despierte. Si tú, por ejemplo, la oración de Zuhr empieza a las 2, tú te has ido a dormir a las 11, no te has levantado hasta las 3, a las 4, estás excusado. Lo que no puedes hacer es, tú sabes perfectamente que faltan 10 minutos para la llegada de la oración, y dices, bueno, me voy a dormir. Eso lo estás haciendo intencionadamente, ahí no estás excusado. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que el durmiente está excusado hasta que se despierte, y luego el joven, el niño, hasta que alcance la pubertad. Por lo tanto, entendemos que lo que hacen algunos padres, pegar a los niños por no haber rezado, es erróneo. Puedes aconsejar, le enseñas, yani tuhabbibu ilayhi salat. Cuando vas a rezar, lo llevas a la mezquita y tal, lo pones a tu lado, vamos a la mezquita, pero no hay que pegarle. Hay una edad, a partir de ahí le puedes pegar, pero tampoco no hace falta darle una bofetada más que nunca le hay. Y luego el enfermo mental, hasta que se recupere, o sea, un loco, una persona que está mentalmente mal, no tiene la obligación de rezar. ¿Vale? Sabemos perfectamente que es obligatorio. Vale. Ahora vamos al punto, a partir de saber que la oración es obligatoria, ma hukum tarikiha, la persona que lo abandona, ¿cuál es su juicio? Tú ya sabes, te hemos citado lo que es evidencias por parte del Corán, de la Sunna o aqwalus sahaba, y para quién es obligatorio. ¿Qué pasa si esa persona que tiene la obligación de llevar a cabo la oración y no reza? أجمع المسلمون على أن من جهر فريضة الصلاة فقد كفر وخرج عن الإسلام. Los musulmanes están en consenso unánimemente: quien abandona, es decir, quien niega la obligatoriedad del rezo, ha caído en la incredulidad. Hay diferencia entre creer que el rezo es obligatorio pero no rezo, y decir no hay algo que se llama oración, eso fue inventado, no hay algo que se llama oración, no hay salah. La alaqa bain al-islam wa salah, aquí no hay relación, el salah o el islam no van de la mano. Tú puedes ser musulmán sin rezar. وهذا تكذيب للقرآن ومن كذب القرآن فقد كذب الله ومن كذب الله فقد كفر.
Eso es desmentir el Corán. Y quien desmiente el Corán ha desmentido a Allah. Quien desmiente a Allah ha caído en la incredulidad. Por lo tanto, los musulmanes estamos en consenso, los sabios, que quien niega la obligatoriedad del rezo ha caído en la incredulidad. لكنهم اختلفوا في من ترك الصلاة مع اعتقاد وجوبها. Pero se han diferenciado, hay diferencia de opinión entre los sabios sobre si una persona cree que la oración es obligatoria pero no reza, pero sí que lo cree verdaderamente que la oración es salah, es obligatorio, pero es él el que no reza. ¿Acaso esa persona es kafir o no es kafir? Porque de entrada cree que la oración es obligatoria, es ella o es él que no reza. وسبب الخلاف أحاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمي تارك الصلاة كافرا من غير التفريق بين الجاحد والمتهاون. El motivo por el cual los sabios se han diferenciado, hay diferencia de opinión entre ellos, debido a algunos hadices provenientes del profeta sallallahu alaihi wasallam, donde menciona que el que abandona el salah es kafir, sin diferenciar, sin dar ese detalle, si cree o no cree. El profeta sallallahu alaihi wasallam directamente lo declara como kafir. Debido a estos hadices, los sabios, algunos lo entendieron de una forma, otros lo entendieron de otra forma. ومن ها هنا فهمنا أن الخلاف مجازا موجودا قديما وحديثا. Desde aquí entendemos que lo que es diferencia de opinión, o sea, nunca, siempre ha estado. ولكن أما في زماننا هذا واحد يعني يطالبني أن أوافقه في كل ما يخطر في بالي. أقول لك لماذا تطالبني بالموافقة؟ Me tiene que, de alguna manera tenemos que estar, o sea, tenemos que estar en lo mismo. Tú y yo somos Ahl Sunnah wal Jama'a. قال الباني رحمه الله تعالى السلف اختلفوا ما تفرقوا. السلف اختلفوا ما تفرقوا. Es decir, los salaf ha existido diferencia de opinión, pero eso no ha sido el motivo por lo cual se han llegado a separar. Es ahora que tú ves un hermano tuyo que es estudiante de conocimiento en Mamlaka, otro en Egipto, os contradicen algún, يعني مسألة الخلافية, y ya te deja de hablar. أنت متصاحل, أنت منحرف. طيب, أنت الذي حرفته, أنت الذي انحرفته. Tú eres un desviado, eres muy sencillo. يعني هناك الدليل واضح. Tienes una evidencia, un hadith que es claro. طالب الحق يكفيه دليل واحد, أما طالب البلاء يكفيه 100 دليل. إذا los sabios hay diferencia de opinión entre ellos. عن أبي درداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينه السلام فمن ترك فقد كفر. طيب, تعال نشوف كده. Si tú y yo vemos este hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice inna al-ahd alladhi baynana wa baynahum as-salah. ¿No va? No ha hecho nada. ¿Se tocaba algo? El profeta nos dice, es decir, el pacto que hay entre nosotros y ellos, refiriéndose a los incrédulos, es as-salah. Faman taraka faqad kafar. Quien lo abandona ha caído en la incredulidad. Aquí el profeta no te ha dado esa explicación que te ha dado los sabios. ¿Acaso esa persona cree que la oración es obligatoria, pero es él el que no reza? El profeta no te ha dado esa explicación. Son los sabios que vinieron, yani, Babel Istinbat. Y luego tenemos otro hadith de Abi Hurairah radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يعني يوم القيامة الصلاة المكتوبة. Lo primero que se tiene en cuenta en el día de más allá, cuando la persona va a rendir cuentas, lo primero que miran es la oración. Lo primero que tienen en cuenta es la oración obligatoria. Si está bien, todo estará bien. Si está mal, Allahu musta'an. Y luego tenemos otro hadith. عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات كتبهن الله على العباد. 5 oraciones fueron establecidos sobre los siervos de Allah subhanahu wa ta'ala. فمن أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استحفافا بحقهن. Quien establece esos 5 oraciones
sin descuidar nada, absolutamente nada, كان له عند الله أحد أن يدخله الجنة. Tendrá un pacto, tendrá una cita, un derecho con Allah subhanahu wa ta'ala que lo va a introducir en el paraíso. Y luego dice, وَمَنْ لَمْ يَأْتِي بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ أَحَدٌ. Aquella persona que no cumple con la oración no tendrá ninguna cita con Allah, no tendrá ningún pacto con Allah subhanahu wa ta'ala de que va a ser introducido en el paraíso. Y luego el profeta dice, إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ. Si Allah quiere lo castiga, وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ. Si quiere lo perdona. Vale, entonces si decimos, dice, فَلَمَّا رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ مَنْ لَمْ يَأْتِي بِهِنَّ إِلَى مَشِيَّةِ اللَّهِ عَلِمْنَا أَنَّ تَرْكَهُنَّ دُونَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ. Porque el profeta dijo, insa adzaba wa insa Allah. Aquí algunos sabios los que han dicho, no, el que abandona el rezo, siendo que cree en la oración, pero no reza, no cae en la incredulidad. ¿Por qué? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith nos confirma que 5 oraciones fueron establecidas para los musulmanes. Quien lo reza tendrá un pacto con Allah de que va a ser introducido en el paraíso. Quien no tendrá ningún pacto con Allah. Si Allah quiere, lo castigará. Si quiere, lo perdonará. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dejó la cosa bajo la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah nos dice en el Corán, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Por lo tanto, si el que abandonara la oración fuese incredulidad, Allah no lo perdonaría. Porque Allah nos dice, Inna Allah la yaghfiru an yushrika bih wa yaghfiru ma duna dhalika. Allah no perdona que la asocie en otro. Y eso es uno de los hadices por lo cual los sabios hay diferencia de opinión. Otros entendieron los hadices de una forma a otra. ولكن الحنابلة عند الحنابلة يعني Imam Ahmad, la escuela Hanabila, ellos consideran que la persona que abandona el rezo es kafir. كفر أكبر مخرج عن الملة وهذا من أتباعه. أنت حنابلي صح؟ Vale, y ahora escapamos un poco, vamos hacia aquella persona que, ¿cómo recuperar las oraciones perdidas? ¿Acaso se debe recuperar sí o sí, o no tenemos ningún dalil que indica que sí se tengan que recuperar? Anas bin Malik radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة أو نام عنها ففكرتها أن يصليها إذا ذكره. Anas nos dice, quien se queda dormido, nos dice quien se queda dormido o se le ha olvidado una oración, que lo rece cuando se acuerda de ello. Te has quedado dormido o se te ha olvidado de que no has rezado el Zuhr o el Asr o el Maghrib o el Isha, después de 2 horas, 3 horas te acuerdas de que no he rezado, pues al momento te pones y rezas. ولكن هل يقدم من ترك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها. Ahí está el debate, aquí está el debate. ¿Acaso aquella persona que ha demorado el rezo hasta que se ha excluido su tiempo limitado, tiene la obligación de pagar o no? Antes estábamos hablando de que si te quedaras dormido o se te ha olvidado. Se te ha olvidado y luego te acuerdas y rezas, o estabas dormido cuando te despiertas, rezas. Pero aquí te está hablando de una persona que no ha rezado porque no quiero rezar. O sea, hasta que se te ha pasado la hora. ¿Tiene la obligación de devolver o no? قال الله سبحانه وتعالى جعل لكل صلاة وقتا محددا يدخل في حين محدد ويبطل في وقت محدد. Allah subhanahu wa ta'ala ha establecido, es decir, tiempo prolongado específico para cada oración. Empieza en un tiempo determinado y termina en un tiempo determinado. فلا فرق بين من صلىها قبل وقتها وبين من صلىها بعد وقتها. No hay diferencia entre aquella persona que ha rezado antes del tiempo y aquella persona que ha rezado después del tiempo, siempre y cuando ha sido porque no has querido rezarla hasta que se te ha pasado la hora. ¿Vale?
لأن كليهما صلى في غير الوقت. Porque el que ha rezado antes del tiempo y el que ha rezado después del tiempo, siendo consciente, han rezado في غير الوقت, fuera del tiempo. وأيضا فإن القضاء إيجاب شرعي. Lo que es devolver o recuperar la oración perdida es un asunto religioso. Es decir, es Allah subhanahu wa ta'ala quien te tiene que decir, sí, cuando dejas de rezar siendo consciente, lo tienes que recuperar. Pero no tenemos ningún comando ni en la sunna ni en el Corán que Allah nos diga que quien abandona el rezo siendo consciente de que ha llegado la oración pero no ha rezado, que tenga que recuperarla. Por lo tanto, o sea, eso nos quiere indicar el peligro de no rezar la oración a su momento, porque una vez que ha salido ya no lo puede recuperar. والشرع لا يجوز لغير الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله. Y lo que es establecer o legislar algo solo es derecho de Allah subhanahu wa ta'ala o el profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah nos dice en el Corán llevar a cabo esto, o le ordena al profeta sallallahu alaihi wasallam en su sunna para que nos transmita llevar a cabo esto. Pero en el Corán no está en que si tú estás viendo un partido de mundial, juega España, estás ahí viendo, estás cómodamente mirando el partido hasta que se te ha pasado la oración del Maghrib, no tiene la obligación de recuperarlo, porque tú eras consciente, no estabas dormido, ni te has olvidado ni nada. Por lo tanto, tú rezas, pero nadie te puede asegurar de que esa oración que tú has hecho ha sido aceptada. Es como cuando tú tienes una cita al médico, te dicen que tienes que estar ahí a las 11 de la mañana y tú decides presentarte ahí a las 5 de la tarde. El médico no tiene la obligación de atenderte. El médico no le puede preguntar, ¿pero por qué no me atiendes? Vale, ¿cuándo tenías la cita? A las 11. ¿Y qué hora es? A las 5. Si quiero te atiendo, si no quiero no te voy a atender. Y no me puedes reclamar absolutamente nada. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني ابن القيم رحمه الله تعالى أقسم الناس إلى 4 أقسام. Ibn al-Qayyim nos dice que hay 4 tipos de personas. من هم من يعنس بالله سبحانه وتعالى في قلوته. Entre esos tipos de personas, estos 4 tipos de personas, hay quien se acuerda a Allah subhanahu wa ta'ala solamente en su soledad. Cuando está solo, establece la oración como es debido, se acuerda de Allah subhanahu wa ta'ala. ومنهم من يعنس بالله سبحانه وتعالى مع الناس فقط. Entre esas personas hay quien se acuerda de Allah únicamente, exclusivamente cuando está con otras personas, cuando está con sus amigos, reza bien, lleva a cabo la oración, masha Allah. ومنهم من لا يعنس بالله سبحانه وتعالى لا مع الناس ولا في قلبه. Entre ellos hay quien no se acuerda de Allah ni con la gente ni solo, ni en su soledad ni cuando está con la gente. ومنهم من يعنس بالله سبحانه وتعالى بين الناس أي مع الناس وفي قلوته يقول فهو المحب الصادق القوي في حاله. Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah ta'ala nos dice aquí, hay personas, por eso dice man faqada unsahu billahi bayna an-nasi wa wajadahu fil qalwa fahuwa sadiqun da'if. Quien pierda su conexión íntima con Allah subhanahu wa ta'ala, refiriéndose a la oración, pierde su conexión íntima con Allah subhanahu wa ta'ala cuando está con la gente. Eso pasa mucho, con todo respeto a las hermanas, cuando están en las bodas. Todo ahí, todas maquilladas, bien arregladas y tal. Tú siendo la única que tienes ganas, intención de rezar, pero te preguntas a ti misma, ¿qué dirán? ¿Qué pensarán? Que si yo soy la única aquí me pongo a rezar, me van a decir, ¿de qué va? O sea, se cree mejor que nosotras, no sé qué, no sé cuántos, siempre dirán que va a mí. ¿Sabes? O por ejemplo en Minicopa de África, o cuando tú vas de viaje, llevas tu alfombra y conduces tú, y luego cuando estás ahí en medio de la carretera tienes la intención de parar para rezar, y dices, ¿qué me van a decir a mí? Las miradas, los comentarios, eso saudin qarale muy muy ni ma jote. طيب
Entonces hay personas que pierden esa conexión con Allah subhanahu wa ta'ala debido de estar con otras personas. يعني أهل الحق يشعرون بالقرب والله في هذا الزمان. La gente de la verdad sienten la soledad interiormente porque tú sabes que estás en la verdad, que esto es lo correcto y lo quieres llevar a cabo, te ven el raro. Fatuba lil quraba. Qué raro que es que tienes que adaptarte a la moda, tú no sabes de la moda, pero ¿qué moda? Ibn al-Qayyim nos dice: "Man faqada unsahu billahi bayna an-nas wa wajadahu fil qalwa fa huwa sadiqun da'if." Quien pierda esa conexión con Allah por el hecho de estar con otras personas, pero sí que lo encuentra en su soledad, es sincero pero débil. Es sincero pero débil. ¿Por qué? Porque nadie, absolutamente nada ni nadie merece que tú apartes a Allah subhanahu wa ta'ala por esa persona. Y luego nos dice: "Man wajada unsahu wal ha wa ad-damiru aidun ila al-uns. Man wajadahu bayna an-nas wa faqadahu fil qalwa fa huwa ma'lul." En cambio, quien encuentra esa soledad, esa conexión íntima con Allah subhanahu wa ta'ala, lleva a cabo su oración cuando está con gente, cuando está mezclado con otras personas, mashallah, es la persona más correcta. Lleva su niqab, lleva su hijab, lleva su khalansuwa, ma ila akhir dhalik, se piensa que es mejor que los demás. Pero cuando está solo, subhanallah, ni se muta para rezar, no se mueve. Llega a la oración, hace como nada. Ibn al-Qayyim nos dice: "Fahada ma'lul, fahuwa ma'lul." Es una persona enferma. Necesita cura, necesita ayuda. Porque hada min alamat al-nifaq. Esos son signos de hipocresía. A quien tiene que rendirle cuentas es a Allah, no a esas personas. Por lo tanto, si tú cuando estás con las personas rezas bien, llevas a cabo tus obligaciones, pero cuando estás solo haces como nada, eres hipócrita. ومن فقده أي ومن فقد أنسه، الأنس هنا بمعنى الصلاة، ومن فقد أنسه. وابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى sigue diciendo, habíamos mencionado dos, ¿no? ومن فقده بين الناس وفي القلوة فهو ميت مطرود. Es decir, من فقد أنسه بين الناس وفقده في قلوته فهو ميت مطرود. En cambio, quien pierda esa conexión íntima con Allah subhanahu wa ta'ala cuando está con gente y en su soledad, esa es la persona muerta, expulsado del nema de Allah subhanahu wa ta'ala. Y luego nos dice: وَمَنْ وَجَدَهُ مَعَ النَّاسِ وَفِي الْقَلْوَةِ فَهُوَ الْمُحِبُّ الصَّادِقُ الْقَوِيُّ فِي حَالِهِ جَعَلَنَا اللَّهُ مِنْهُمْ. Ibn al-Qayyim nos dice: en cambio, quien encuentra su conexión íntima, esa relación con Allah subhanahu wa ta'ala, no importa si está con la gente, está solo, él siempre sigue en la misma dirección. Si me tengan que mirar mal, que me miren mal. Si tengan que soltar comentarios que no vienen al caso, que lo hagan. Pero yo, me importa más mi relación con Allah subhanahu wa ta'ala que esas opiniones y esas miradas. Ese es el verdadero amante de Allah subhanahu wa ta'ala, el sincero, el fuerte en su fe. يعني وهو من يجد الأنس بالله سبحانه وتعالى في قلوته ويجده عيدا مع الناس ومعهم فلا تثقله كثرة المخالة عن ربه. El hecho de estar en grupos con abundancia de la gente, eso no le hace que se olvide de Allah subhanahu wa ta'ala. وابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى ha citado 7 o 6 esencias para que esa oración te ayude a mantenerse en el camino. Primero empieza diciendo que hagas lo que hagas, debes cuidar de tu religión. Una de las metodologías que utiliza el Shaitán para apartarte del camino de Allah subhanahu wa ta'ala es decirte: pero si tú y yo sabemos que ahora mismo me encuentro mal encaminado, fumo, lo que sea, mantengo noviazgo y tal, ya sea chico o chica, pero al mismo tiempo hay gente así que incluso, rezan mucho más mejor que aquellas personas que estudian. Hay personas que con la oración no se juega. Vale, el Shaitán te viene y te dice: pero ¿por qué tú vas a rezar? Si rezas al mismo tiempo esta tarde a las 8 te has quedado con tu novia. ¿Qué te va a servir la oración? Miente. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. No estoy afirmando que el noviazgo esté aceptado en la religión islámica. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice: فَاتَّبِعُوا شَيِّعَةِ الْحَسَنَةِ تَمُهُوهَا.
Si llevas a cabo una mala acción, debes realizar una buena acción para eliminar la mala acción. El Satán te dice, te viene, no reces. Entonces, si yo hago este acto malo, rezo, bueno, hay balanza. Pero si ya no rezo, no hago nada, estoy en peligro. Por lo tanto, ayyuhas sabab, jóvenes, hagas lo que hagas, no abandones la oración. La gente podrá decir, es que esta persona así, asá, pero siempre cumple con tu oración. وابن القيم الجوزي ساق إليك مشاعد يقول لك العلامة رحمه الله تعالى المشهد الأولى الإخلاص. Es decir, la primera esencia que tú como musulmán, como creyente, debes de tener cuando vas a realizar la oración es la sinceridad. Yani tiene y debe ser para Allah y por Allah. Debe ser por Allah y para Allah. ¿Por qué rezas? Bueno, yo rezo porque, mira, si no rezo mi padre me va a reñir. Yo rezo porque, mira. No, tú tienes que rezar por Allah y para Allah. Yani al-ikhlas. والمشهد الثاني الصدق والنصح وهو أن يفرق قلبه لله سبحانه وتعالى فيه. La segunda esencia, es decir, la certeza, la veracidad, que cuando tú estás rezando debes vaciar tu corazón en este momento para Allah subhanahu wa ta'ala. Que no haya ninguna otra cosa que te pueda distraer de Allah subhanahu wa ta'ala. لأن المصلى يناجي ربه. Porque el que reza, el que va a llevar a cabo la oración, está en una conversación constante con Allah subhanahu wa ta'ala. Al-musalli yunaji rabbah. Estás conversando con Allah subhanahu wa ta'ala. Yo creo que a todos nos daría vergüenza que cruzáramos con nuestro padre con un cigarro en la mano. Nos esconderíamos. Por lo tanto, por eso los sabios dicen, cuando tú vas a rezar, tienes que poner tu mejor prenda. Porque tienes una cita con Allah subhanahu wa ta'ala. Tienes una cita con Allah. Allah te está observando en todo momento. Por lo tanto, tienes que poner tu mejor prenda, tu mejor ropa. Pero mala asaf, hay personas que vienen aquí con camisetas cortas y cuando te apostras, la camiseta no te baja ahí abajo. No quiero mencionar, pero no baja. Y tú tienes que coger la mano y estirarla. ¿Pero para qué? Si ya te está viendo eso. Ya te está viendo el trasero. Y no tiene que ser así. Por lo tanto, yo creo que ropa modesta tienes en casa o aquí en las mezquitas. Entonces tú tienes que poner tu mejor prenda. Si uno de nosotros tuviera cita con el Pedro Sánchez o con el presidente de un país, te dicen mañana tienes una cita con tal presidente. Aunque no tuvieras ropa, moverás cielo, mar y tierra para conseguir la mejor prenda, la mejor ropa para acudir a esa cita. Entonces tú estás en conversación, tienes una cita con Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, cuando vas a rezar tienes que poner tu mejor prenda. Luego Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah ta'ala nos dice al-mashhadu salis, la tercera esencia, mashhadu al-mutaba'a wal-iqtida', es decir, la tercera esencia que significa seguir, siguiendo al profeta sallallahu alayhi wa sallam en su oración. Es decir, cuando tú vas a realizar la oración, tienes que rezar, tienes que intentar a toda costa llevar a cabo la oración como el profeta sallallahu alayhi wa sallam rezaba. Cuando estás rezando, no rezas como yani qala wali fulan, como dijo este wali, yajumu annahu wali, según él es wali, pero te dice, tienes que rezar así, cuando termines de rezar, tienes que hacer esos cánticos, no sé qué, no sé cuántos. El profeta no hizo eso. Por lo tanto, lo que te puede ayudar también para seguir en la oración, para que se te sea más fácil, es intentando siempre a toda costa imitar, copiar al profeta sallallahu alaihi wasallam como él rezaba. المشهد الرابع الإحسان أن يعبد الله كأنه يرى وهو أصل أعمال القلب كلها. Es decir, la excelencia que significa básicamente adorar a Allah subhanahu wa ta'ala como si lo estuvieras viendo, como si Allah subhanahu wa ta'ala como si lo tuvieras enfrente. Que si tú no puedes ver a Allah subhanahu wa ta'ala, has de saber que Él sí que te ve. Por lo tanto, por eso escuché a Sheikh Mazago rahimahullah ta'ala que es mejor que tu mujer o las personas que están bajo tu tutela te obedezcan, tengan en cuenta tus palabras por amor que por miedo.
Hay muchos maridos que dicen, ¿qué hace que estás ahí? Le menos hoy cambian todo curajen, o que pequeña. Vale, pero ¿qué es mejor? Que tu mujer te tenga respeto, tenga en cuenta tus palabras, aunque tú no estés en presente, ella sabe perfectamente. Del mismo modo, cuando estás aquí, no lo voy a hacer, aunque él no está, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo respeto a mi marido, porque lo quiero, porque lo respeto. Para mí está o no está es lo mismo. Es mejor inculcar amor a las personas que miedo. ¿Limada? Yani el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: "Jubilat al-qulub ala hubbi man ahsana ilayha wa bughd man asa ilayha." Los corazones fueron creados para querer, amar, tratar bien a las personas que les tratan bien. Y fueron creados para odiar a toda persona que le hace mal. Por lo tanto, no vas a ganar nada ser duro con tu mujer, hasta tal punto de pegarla. Algunos hermanos cometemos mucho fallo cuando tú te has casado con una hermana, quizás tú estás más bien encaminado en la religión y ella no, la tienes que ayudar, pero tú saltas y dices, ¿vale? La menosprecias, la maltratas, hablas con ella como si fuese un kafir, la tratas como si fuese una incrédula. هذا لا ينبغي أن يكون حالة المسلم. Luego el Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah ta'ala nos dice: al-mashhadul qamis wa akhir mashhadul minna. La quinta esencia, que la persona que tiene intención de llevar el rezo a cabo, tienes que tener eso, pero muy en cuenta, que es mashhadul minna, que sería la gratitud. La gratitud. Decir, preguntarte, si yo, ¿cuántos niños hay de mi edad? ¿Cuántas personas hay que han estudiado lo mismo? Pero si ves que yo estoy aquí en este camino, cojo mi tiempo, siento y puedo leer el Corán, puedo leer a Hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, no es porque yo lo merezca más que a otros. هذا من محض فضل الله سبحانه وتعالى. Simplemente es por la gratitud de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hay personas que se piensan, mashallah, ahí se golpea el pecho. Se ve a sí mismo como merecedor de esto. Es que yo me merezco esto. Me lo merezco por mi esfuerzo, porque he ido a estudiar Gambia, he ido a estudiar Mamlaka, he ido a estudiar ahí. ¿Cuántas personas han ido a estudiar en Mamlaka, Misra, que han pasado más de 25 años estudiando y cero? En cambio hay personas aquí que nunca han ido a África, pero mira. Por lo tanto, tienes que tener esto muy en cuenta, que si tú ves que estás bien encaminado, es debido a la gratitud de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala akhiran, hajatul abdi إلى أن يوفقه الله سبحانه وتعالى للهداية أصد من حاجته إلى الطعام والشراب. La necesidad del siervo hacia que Allah subhanahu wa ta'ala lo mantenga guiado en su camino correcto es superior que su deseo hacia la comida y la bebida. Y es así. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات وأن يجمعنا في دار كرامته كما جمعنا في هذا المسجد المبارك. وصلى الله وسلم وبارك وعنيم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اقتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم اللقاء.